Hace 6 años tuve la opción de ir a Carson, California, cuando los games eran en Carson, y como espectador. Y me recuerdo muy bien que viendo a los atletas compitiendo, en ese año fue el año que hicieron Murph con el Way Best. Y sentado en el estadio le dije a mi esposa, yo quiero estar ahí parado como atleta un día. Para mí algo que tiene un verdadero atleta es la humildad que tiene que ir en medio también del performance que tiene el atleta. Y eso lo hace un atleta completo. Lo hace una persona, que eso nunca se debe de olvidar. Yo no estoy de acuerdo de que con un L1 una persona esté de entrenador. No sabe nada de anatomía, no sabe de origen, inserción del músculo, no sabe si le llega a una persona con diabetes, cómo trabajarla, una persona con hipertensión. No es lo mismo trabajar a una persona que trabaje en una oficina sentado todo el día a una persona que camine todo el día. O sea, al final de cuentas, nosotros prescribimos ejercicio. Bueno, bienvenidos al episodio del podcast de Una Hora AMRAP, powered by Doer Fitness. Hoy estamos con un privilegio de invitado. Estamos con un Games Athlete y además es tico, Jonathan Varela. ¿Cómo estás, Jonathan? Hola, ¿cómo está? Mucho gusto. Muy bien. Jonathan, siempre empezamos el podcast pidiéndole al invitado que arranque el cronómetro para comenzar ya a conversar. Entonces, si nos das los honores. Gracias. Arrancó. Buenísimo, ok. Bueno, Jonathan, siempre me gusta empezar a ver, ya va a arrancar. And go. Listo, arrancamos, ok. Siempre me gusta empezar los podcasts hablando un poco de la persona que tengo enfrente, ¿verdad? Y tal vez también dándole una perspectiva de lo que yo conozco de la persona, ¿verdad? Y de cómo yo supe de vos y cómo arrancar de esa manera el podcast. Entonces, empezamos por que nos contés un poquito de vos, ¿verdad? ¿Quién sos? ¿De dónde venís? En fin, Claro. Que sea, cuántos años tenés, cosas de ese tipo para que la gente te conozca un poco más. Claro. Pues empecemos con la edad. De hecho, mañana cumplo 42 años. Bueno, felicidades. Gracias. Crecí y nací en Atillo. Soy de los barrios del sur, Atillo 1 específicamente. Ahí fui donde hice la escuela, el colegio en el Brenes Mesén. De ahí, básicamente, si quería tener algo material, tenía que trabajar. Entonces empecé a trabajar desde los 13 años. De hecho, antes, a mi edad, se necesitaba un permiso del PANI, del patronato, para poder trabajar cuando usted era menor de edad. Tengo el permiso del PANI, me lo dieron y empecé a trabajar en una tienda. Después terminé mi colegio y empecé a trabajar en un banco. Ahí trabajé por casi 9 años, 9 y medio, algo así. Por la necesidad de trabajar en el banco, la carrera que más afín pensé yo que podía estudiar era administración de empresas. Entonces saqué el bachillerato en administración de empresas. En este punto ya tenías 18 años, todavía no. Ya saqué el bachillerato a los 20, 21. Estamos. Sí. Después de ahí decidí continuar mis estudios siempre en esa línea de administración y me pasé a la ULACIT, me recuerdo, y ahí saqué la licenciatura en negocios internacionales, que al final no la terminé, me faltó un cuatrimestre para terminarla. Honestamente me aburrí y la dejé botada. Okay. En este punto ya estamos ¿estamos en qué años? Eso, yo tenía 23 años. Ok, más o menos. 93 por ahí. Ok, ahí ya tenés, sí sacaste, no sacaste la licenciatura. La licenciatura no, el bachiller sí. Ok, y estabas trabajando en ese momento. Sí, siempre he trabajado. Ok, trabajabas.
¿el deporte siempre fue algo paralelo o en ese momento cero? Típico mejenguero, siempre mejengueaba. Sí, me recuerdo que con mi papá iba a todas las mejengas por el barrio, mejengueaba con mis amigos. Tengo que preguntar de qué equipo sos. Liguista. Ya empezamos mal. ¿Estamos anotados? No, aquí somos heredianos todos. Mi papá es de Heredia, la familia de mi papá es de Heredia, pero siempre esos colores liguistas los anduvo él. Eran como un amor a los dos, por vivir en Heredia, por ser de Heredia, pero el amor de la vida de él era la liga y eso fue lo que al final me inculcaron. Me acuerdo, de hecho, que yo empecé jugando fútbol como portero y yo me creía Alejandro González, sí, claro, que era el portero de esa época. Y fue una época muy linda, así, típicas mejengueadas todo el día con mis amigos. Nos metían a las 8 de la noche todo el día después de ir a la escuela. Y sí, una época muy bonita ahí en Atillo, en los parques pequeñitos que teníamos para poder jugar fútbol. Pero era puro mejenguero, nunca estuviste en un equipo, nunca fue algo como con estructura. Hice pruebas, estuve en los Mosquitos de la liga. Honestamente, sí probé en alto rendimiento. En ese momento, no me acuerdo si se llamaba alto rendimiento de la liga. Me aceptaron, pero al final tomé la decisión, era jugar fútbol o trabajar. Y por la necesidad tenía que trabajar. Claro. Entonces el deporte, el fútbol, se convirtió más en mejenguero y algo informal que no me iba a dejar nada al final, pero tomé la decisión al final de trabajar. Y eso estamos hablando 90s. Sí, en los 90s. Sí, es que cómo ha cambiado la estructura del fútbol. Esto es un paréntesis, pero es que a mí el tema del fútbol me apasiona. Y eso es, ahora que tocaste ese tema de que tenías que trabajar, sí. Hoy en día, tal vez el fútbol en los 90s era como medio semiprofesional. O sea, sí, digo, los futbolistas generalmente todavía en esas épocas jugaban fútbol y tenían un trabajo. Entonces, hoy en día ya cambió, es una profesión. Es una profesión. Recordemos que para el Mundial de Italia 90, el Mauricio Montero, todos los jugadores famosos que fueron en ese momento, ellos tenían, esa era la segunda opción. Ellos tenían un trabajo principal. Sí, claro. Y fueron como futbolistas profesionales, entre comillas, a un mundial siendo amateur, porque ellos tenían que trabajar. Es parte de lo que en ese momento dicen que fue también el éxito, ¿verdad? Que tuvieron. Exacto. O sea, perdón, no el éxito, sino que si fueron exitosos. El coraje que les dio eso, claro. Exactamente. Ok, entonces, mejenguero toda la vida, ¿jugaba siempre jugaste portero? No, jugué en una parte de la infancia como portero y ya después me empecé a mover hacia adelante hasta que terminé de mediocampo y delantero. Ok, en todo lado entonces. Sí. Multifuncional. Sí. Ok, ¿en qué momento, entonces, estás trabajando, estás jugando fútbol? Por lo que entiendo un poco, todavía no hay como o sea, no es algo como muy estructurado, simplemente como de ahí, como el 99% de la gente de Costa Rica, ¿verdad? Que lo que juega es mejenguear los martes y los jueves y trabaja, básicamente. Generalmente, la gente que llega básicamente un mundial, que fue lo que vos llegaste en CrossFit, ¿verdad? Generalmente es gente que por lo menos así lo veo yo, es gente que tiene un mindset un poco diferente. En ese momento o desde temprana edad, ¿siempre te gustó competir? ¿Siempre te gustó? ¿O eso fue algo que se fue fomentando a cómo fuiste creciendo? Que ahorita vamos a hablar un poquito de cómo entraste al CrossFit o cómo entraste al fitness. Pero generalmente, digamos, la gente con la que he conversado, y yo me considero así un poco también, es gente que trae como un chip diferente, un chip competitivo, que otra gente no, y todo bien, pero no sé si era tu caso. A ver, eso lo puedo resumir de la siguiente manera. Creo que es algo que me inculcaron en cierta parte, pero también es algo que yo desarrollé, y es que si hago algo, lo hago bien, si no, no lo hago. Yo a medias no hago nada. Si yo jugaba fútbol, yo iba a tratar de ser el mejor jugando fútbol, aunque sea en una mejenga. Eso es precisamente lo que... Si yo trabajaba y trabajé en el banco y trabajaba en servicio al cliente, yo iba a ser el mejor empleado de servicio al cliente. A mí hay algo que no me gusta y es considerarme del montón. Si yo me voy a
destacar, es porque voy a dar un esfuerzo extra y eso me va a sacar del montón. Y yo creo que eso lo apliqué en CrossFit. Entonces traías ese mindset desde joven, Sí, me imagino. yo siempre, todo lo que hice, lo hice bien, lo hice con ganas, lo hice con mucho esfuerzo. Y también, a mí siempre me costó todo, a mí nadie me lo regalaron. O sea, literalmente trabajo desde los 13 años. Yo me compro mi ropa interior desde los 13 años. Por supuesto que a usted le dan regalos y que sus papás le tratan de comprar cosas, pero por las necesidades que teníamos, yo me acuerdo que sí. Y quiero compartir esta experiencia rápidamente. Sí, por favor, sí. Cuando trabajaba en el banco, yo ahorré un año, porque yo me acuerdo que yo caminaba por la avenida Segunda y había una tienda en una esquina que vendía una jacket de cuero. Y yo quería ese jacket, pero yo no tenía la plata. Y ahorré un año hasta que yo me pude comprar la jacket. Perdón, la jacket estaba en Multiplaza, me acuerdo. Saqué vacaciones un viernes, saqué vacaciones en el banco para ir a comprarme esa jacket después de un año de ahorrar el dinero para eso. Entonces, si yo me propongo algo, yo lo voy a lograr. No importa cuánto tiempo vaya a tomar, pero de que lo hago, lo hago. Sí, esa es la pregunta, iba por ahí. Quería entender eso porque yo creo que para llegar al 1%, del 1%, que es básicamente lo que llegaste a vos, ¿verdad? En CrossFit, o lo que lograste este año llegando a los Games, hay un chip diferente, o sea, ya entra un tema de mentalidad. Yo siempre he dicho que la diferencia, por ejemplo, ahora que está de moda este tema de Federer, que se acaba de retirar del tenis y todo lo demás, la diferencia entre Federer y Nadal y Djokovic cuando dominaron por muchos años el mundo del tenis, ellos tres con los siguientes 100 mejores tenistas, o sea, el top 100 de tenistas del mundo, tal vez no era la parte física, no era la parte de técnica, porque todos ahí a ese nivel ya son muy buenos, era la cabeza. Y yo creo que te quería preguntar eso porque me parece que para llegar ahí no es todo el mundo y sí se necesita ese mental toughness que a mí me gusta, que yo pienso que siempre que debería ser otra de los pilares del CrossFit, que no está incluido, pero sí debería estar. Y por eso te quería preguntar y bueno, con estas experiencias que nos estás contando me doy cuenta que así es el caso. Jonathan, entonces, jugabas fútbol, estás trabajando en el banco, contanos un poco cuál es tu introducción al CrossFit, o sea, o no al CrossFit, me imagino, o bueno, ¿cómo tal vez sí al CrossFit, directo. Pero generalmente la gente empieza primero en gimnasio y después conoce el CrossFit. ¿Cuál fue tu caso? Yo me recuerdo que tenía un vecino en Atillo. El mae era grandísimo, yo creo mucho en la genética, no es que crea, es un hecho. Ma tenía una genética muy buena, era alto y tenía mucha masa muscular porque con poco esfuerzo lograba tener un buen físico. Yo siempre he sido muy delgado, o sea, me cuesta ganar peso. Entonces, a mí en la escuela me hacían el famoso bullying que es un nuevo argumento que hay ahora en estas edades. Pero aún eso siempre ha existido, a uno siempre lo molestaban, que era muy flaco, que era muy gordo, siempre había algo. Correcto. A mí era lo que era muy flaco. Entonces me acuerdo de mi vecino que iba a un gimnasio y un día me invitó a ir y eso fue un click donde me gustó, o sea, y era el old school de lifting, 3 series de 8, todo ese old school. Sí. Día de pecho, día de patas. Exacto, un día de piernas y usted no hace más y se acabó y cero conocimiento de nutrición, eso no existía en ese momento, no se sabía cómo comer. Así fue la introducción mía en cuanto al ejercicio en un gimnasio. ¿Y esto fue en qué año? Eso fue en los 90s. 90s, estamos en los 90s todavía. ¿Tenés 20 años, tus 20s? En mis 20s. Okay. Ajá. Entonces, siempre yo trabajando en el banco, yo estudiaba, me acuerdo, yo empezaba a las 8 a trabajar en el banco, siempre, y es algo que me ha caracterizado, siempre he tenido la disciplina de hacer algo con disciplina, o sea, el comer, el alimentarme bien, el hacer ejercicio. Siempre tuve esa disciplina, eso nunca ha sido un sacrificio para mí, o sea, es algo que
creo en la palabra estilo de vida, y ese siempre fue un estilo de vida que tuve. Entonces para mí no fue un sacrificio, para mí no era, uy, qué pereza, tengo que comer bien, o qué pereza, tengo que ir al gimnasio, no, o sea, es algo que a mí siempre me gustaba. De hecho, una anécdota, una vez tuve una novia que me decía, o el gimnasio o yo, sí, Sí. no me puedo escoger. No duró mucho. Sí, Sí, que yo voy a escoger el gimnasio. Ok. Y, lógicamente le voy a dar tiempo, pero puedo, todo en la vida es un equilibrio. Ok. Entonces, va a haber tiempo para todo. Si usted crea el tiempo, el día es muy largo, tiene 24 horas, pero no me ponga a escoger porque yo voy a tomar tiempo también para ir a entrenar. Sí, 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 y creo que es totalmente válido y totalmente sano también. La gente Sí. debería tener tiempo para hacer las cosas que le gustan. Exacto. Eso es salud mental y crea disciplina, y al final del día la gente siempre anda buscando motivación para hacer algo y eso no existe. La motivación no existe. Usted nunca quiere entrenar, nunca quiere levantarse temprano. Es el estilo de vida que usted cree. Yo algo por lo que me rijo, y un día escuché no sé si es un quote o no me acuerdo dónde lo leí o qué fue lo que a dónde lo vi, pero básicamente decía, era de un coach de CrossFit, no, en este momento no lo recuerdo, básicamente decía que el 5% de los días que usted entrene se van a sentir, o el 10% de los días que usted entrene se van a sentir pésimos. Uh-huh. El otro día hay un 10% del tiempo que se va a sentir excelente y un 80% del tiempo que se va a sentir normal. Uh-huh. O sea, que no va a pasar absolutamente. Entonces, pero que esos son los días más importantes o de los días más importantes, porque si uno siempre, o sea, es imposible estar motivado al 100% de las veces. Entonces, claro. Entonces esos días donde uno siente que no está pasando nada, donde uno tuvo una sesión de entrenamiento normal y corriente, donde claro. Llegó, vino, pegó sus porcentajes, hizo el workout, no fue nada extraordinario, esos son los días que acumulados se cuentan. Entonces, uh-huh. Yo comparto igual, digamos, para mí la motivación es overrated 100%, o sea, entra más un tema de disciplina. Si usted analiza el comportamiento de los clientes en los gimnasios, todos los gimnasios están full en enero, y eso pasa allá en Estados. En enero, febrero, todas las membresías van para arriba, 3 meses después vuelven a bajar, se permanece estable, para el final de año bajan un montón y vuelven a subir en enero. Siempre tienen esas curvas, y es porque la gente busca disciplina, motivación, en ir con con New Year Resolution, que ocupo bajar de peso, que voy a empezar a hacer esto, que es que voy con mi amiga. Entonces al final su motivación es el amigo, y ¿qué pasa si el amigo no va con usted? Entonces ya no va al gimnasio. Claro. Entonces por eso yo no creo en ningún tipo de eso. Ahora quiero que toquemos ahora más adelante, porque entiendo tenés un gimnasio allá, ¿verdad? Uh-huh. Entonces sí. quiero entender claro. un poco de tu filosofía de eso. A ver, empezás a ir al gimnasio convencional, estás en tus 20s. Sí. Sigamos hasta que llegabas al CrossFit. O sea, ¿cómo? Yo entrené, y para que sepan, entrené en los gimnasios más feos y si le quieren llamar con este término, pobres que pueden haber, uh-huh. donde las mancuernas estaban soldadas y tenía miedo que le diera tétano. Herrumbradas. Sí. O sea, yo estuve en esos gimnasios, se los juro. Había un gimnasio, de hecho, que era el de la Academia de Policías, o algo estaba relacionado con la policía, en la Avenida Segunda. Estaba en un segundo piso, me recuerdo. Y sí, o sea, ahí usted podía contraer una enfermedad, y el ambiente era súper pesado. Pero volvemos a lo mismo, o sea, todo eso no me desmotivó para seguir entrenando. O sea, yo no necesitaba algo fancy y súper grande para entrenar, porque ese no era mi objetivo. Mi objetivo era entrenar, punto. Okay. Y creo que eso crea mucho carácter, y por lo menos en mi caso me creó mucho carácter. Claro. ¿Seguís en estos gimnasios? ¿En algún punto llegás o sea, nunca competiste en nada que tenga que ver con fitness? ¿Lo hacías para verte bien, básicamente, en este momento? Lo hacía para sentirme bien. Nunca lo hice con el objetivo de selfies y verme bien. O sea, okay. Lo hice para sentirte bien. Para mí. Pero mi pregunta es, ¿no lo hacías
porque era un complemento para tus mejengas, por decir algo. No. Simplemente No. era porque era parte de tu día. Era parte de mi estilo de vida, el entrenar. Ok, perfecto. ¿Cuándo ya te conoces el CrossFit? Yo estaba trabajando en el banco y yo ya tenía casi 9 años de trabajar ahí. Y yo veía gente alrededor mío, compañeros de trabajo que tenían 25 años de trabajar ahí. Un día yo me dije, yo no voy a ser esa persona, y me reflejé en esa persona, y yo no me veo sentado en esa persona como está sentada esa persona en el escritorio por los siguientes 25 años. Me acogí a la movilidad laboral un día y renuncié completamente, sin tener trabajo, sin tener nada fijo. Un viernes firmé la carta y renuncié. Para eso yo ya estaba averiguando cómo meterme y empezar a estudiar en cuanto a ejercicios, fitness y todo eso. No había como muchas opciones. Creo que la UCR tenía algo, no sé si una carrera. Me metí a hacer cursos como entrenador personal con una muchacha, Silvia, me acuerdo que se llama, no me acuerdo el apellido. Hice un curso de un fin de semana, ya empezar a estudiar anatomía, ya algo más formal. Renuncié al banco y empecé a trabajar en otras empresas. No duraba mucho. Seguimos en los 90. Seguimos en los 90. Okay. El CrossFit todavía no existía, básicamente. No existía, no había CrossFit. Cuando llegué casi a los 30, o sea, entre los 20 y los 30, sucedió todo esto, trabajos informales, yo vendía carros, vendía de todo al final para poder sobrevivir. Y tomé la decisión. En ese momento me averigüé en la Universidad Nacional y tenían como 2 años de abrir la carrera de promoción de la salud física, ya una carrera formal, y decidí ingresar a la Universidad Nacional. Ya tenía 30 y algo, 31, estaba en mis 30. Fue un shock al principio porque yo ya tenía 30 años y mis compañeros tenían 17, 18 saliendo del colegio. Entonces era esa diferencia de edades con la que tenía que ligar ahí. Y en ese momento ya empezaba yo a buscar trabajo relacionado con el gimnasio. Aunque sea como en la recepción, pero empezar a meterme en el gimnasio poco a poco. Yo no pretendía ser entrenador si no tenía un estudio formal, y de eso podría conversar luego en cuanto a esa parte de estudio formal y lo que pienso de los entrenadores. Pero yo no quería un trabajo sin tener un estudio formal primero. Entonces saqué el bachillerato. Y durante el proceso de sacar el bachillerato, que tomó como 2 años, fue cuando ya ingresé a gimnasios. Trabajé en el Arena Trek como entrenador de planta y yo andaba en mi carro implementos de entrenamiento, entonces trataba de encontrar clientes con ciertos recursos para hacer personal training, claro, que ya tenían un gimnasio pequeñito en la casa. Y así fue como inició mi trabajo en cuanto al fitness, ya trabajando en fitness. Ok. ¿Y CrossFit? Ya hay que adelantarnos, me imagino, un par de años. Sí. Me imagino ya estabas dando clases en un gimnasio cuando, no sé. Yo tenía este trabajo que te estoy comentando. Yo ya había conocido a mi esposa y vivíamos aquí en Pozos. ¿Tu esposa es tica? Mi esposa es americana. Ok. Ajá. Y vivíamos acá en Pozos, en Santana. Ella fue donde Manolo y adquirió una membresía ahí. Entonces ella iba ahí. El problema de ella es que no entendía muy bien el español y el instructor no hablaba inglés. Entonces ella me dijo un día, vaya conmigo para que pruebe la clase y también para que me traduzca lo que él está diciendo cuando él está enseñando la clase. Y ese fue mi primer día en CrossFit. De hecho, ayer posteé una foto con Manolo donde puse que uno nunca debe olvidar dónde empezó ni nunca debe olvidar sus raíces. ¿Y eso fue en qué año? Eso fue hace 9 años. Estamos 2022, 2013, ¿no? 2013, 2012, sí, 12, por ahí. 13, sí. Ajá. Sí, interesante. Eso fue el primer workout de CrossFit específicamente que hice. ¿Te acordás cuál fue? Hice pull-ups, air squats y push-ups. ¿En algún formato? Yo creo que era como Cindy o algo así. Algún formato, sí. Sí. Yo me acuerdo perfecto en el primer workout. A mí me introdujo. La primera vez que me dijeron, venga, pruebe esto, Fran.
Oh, Bueno, el worst. no sé por qué. Obviamente no pude hacer los pull-ups bien, no, fue un desastre y no lo terminé. Sí. O lo dejé botado, no me acuerdo, pero sí, yo creo que uno siempre se acuerda como su primer workout. Yo me acuerdo pull-ups, push-ups. Ok, entonces ya estabas full metido en el fitness para el momento en que encontrás CrossFit en el 2013. Manolo haces CrossFit. Hice ahí, la clase donde Manolo. Y de ahí ya te enamoraste. ¿Fue amor a primera vista? ¿Cuál fue el proceso tuyo en el CrossFit? Sí, no. Yo estaba un poco como con la idea de no quiero dejar de hacer el old school lifting y cambiarlo por algo nuevo. Siempre uno que trata algo nuevo es ese rechazo a que si me va a servir, no me va a servir, me voy a aburrir o no. Sí, más en esa época que el CrossFit estaba, pues no empezando, pero estaba iniciando, estaba muy nuevo. Sí, muy, muy nuevo. Sí. Pero la ventaja que yo tuve con respecto a eso fue, y hay un amigo que yo tengo en Arena Trek, se llama Warren, que era como mi compinche de entrenamiento. Yo soy muy autodidacta y siempre me gusta experimentar con cosas nuevas. No me gusta la rutina. De hecho, es por lo cual a mí me gusta mucho el CrossFit. Cuando nosotros estábamos en Arena Trek, yo usaba el TRX y los pull-ups y hacía bar muscle ups, que ahí no había una barra como esa. ¿Se acuerdan esas barras de esas estructuras donde tenía los pesos a los lados y en el centro había una barra como inclinada? Era como así para abajo. Ajá. Así, ahí hacía bar muscle ups o trataba, no los lograba. Me acuerdo que pusieron un set de rings y ahí trataba yo de hacer ring muscle ups sin saber cómo hacerlo, o sea, nadie me había enseñado, pero yo quería cambiar la forma de mi entrenamiento y hacer algo distinto, o sea, empezar a variar. Me acuerdo que empecé a hacer squats con mancuernas, que era solo la barra y la barra Smith y listo, esa era la única forma de hacer squats. Bueno, ya para ese entonces, me estás hablando de Arena Trek, ¿verdad? Ajá. Porque ya para ese entonces sí había gimnasios de CrossFit. Estaba, creo que Escazú en Costa Rica, estaba 506. O sea, posiblemente, pero yo nunca fui, no sabía que existían. No los conocía. Ajá, no los conocía. Ok. Ajá. Okay, entonces, pero yo me acuerdo antes de Manolo que yo empecé a experimentar lo que eran mías en ese momento, tratar cosas nuevas, yo sin saber de que esos movimientos eran los que hacía CrossFit. Era solo mi idea de implementar algo nuevo. Entonces vos llegaste ahí donde Manolo y ya más dijiste, o cuando realmente conociste lo que era CrossFit, dijiste, mira, lo que estaba haciendo antes me va a funcionar acá. No, de acuerdo a lo que me dije es, mira, qué vacilón, lo que yo estaba practicando sin saber es lo que hacen en CrossFit. Yo sin saber que eso era lo que hacían. Entonces, esa coincidencia fue muy vacilona de saber. Interesante. Sí. Ok, entonces, en este punto me dijiste, ya conociste a tu esposa, ya tuviste la primera introducción, la primera experiencia con CrossFit, ya estás 100% metido en el mundo del fitness, ya no tenés un trabajo corporativo, ni renunciaste al banco. ¿En qué momento Jonathan se da cuenta que quiere competir o que quiere tal vez llevarlo? Me imagino que ya estás en tus 30, o sea que empezaste CrossFit a los 30, 31. Ajá. Por ahí, más o menos. No, en el 2013. 2013. Con Manolo fue mi primera clase. Ok. O sea, 2014, 2015 fue cuando inicié CrossFit. Ok, perfecto. Ajá. Ok. Pero eso me dijiste que 2013, 2015 empezaste en CrossFit. Ya 2015 ya como que, ok, I know what this is, vamos para adelante. A ver, lo que pasa es que, o sea, inicié con Manolo y en ese proceso yo estaba tramitando mi green card. ¿Ya te habías casado? Ya me había casado, pero el green card lleva un proceso de aprobación y todo eso que toma al menos 2 años, nos tomó como 2 años. Y por motivos familiares habíamos tomado la decisión de irnos a Estados Unidos por la familia de mi esposa. ¿Cuándo te fuiste? Yo me fui en el 2017, creo, en septiembre. ¿El green card cultura general, se puede aplicar estando aquí en Costa Rica o tienes que estar allá? No, usted hace la aplicación desde acá. Desde acá. Ajá. Entonces me aprobaron el green card y fue una semana en que se decidió en que había que vender todo y nos vamos. Porque una vez que usted le prueban el green card, usted se tiene que ir sí o sí. Sí, claro. No es de que tiene 6 meses para irse. O sea, te dan como un mes, creo, para venda todo y váyase. Y en ese momento ya hacías CrossFit, o sea, ya lo practicabas o todo. Sí y no, alternaba los dos. ¿Llegaste a Estados Unidos? Llego a Estados Unidos en septiembre
Y el primer gimnasio que llego, el CrossFit en Estados Unidos ya estaba más desarrollado y ya hacían competencias. Y de hecho, en la primera visita, me recuerdo, que hice ese gimnasio, tenían una competencia. Y le dije a mi esposa, yo quiero hacer eso. Y yo puedo, o sea, yo entreno, yo puedo hacer eso. Hice allá le llaman, no sé acá, allá le llaman el on-ramp, que es una clase de introducción, que es donde te enseñan sí, aquí generalmente hay unas clases de introducción que te dan si sos totalmente nuevo. Pero ajá. Yo la hice, duraba 3 días. Sí, aquí es 1 hora. No, allá son 3 días, 2 horas, 3 horas por día. Okay. Y te hacen, se llama el on-ramp, y el on-ramp lo hice por 3 días. Y sí, básicamente te enseñas cómo hacer el air squat, todos los movimientos básicos. Y primero, el choque cultural para mí en cuanto a alimentación, allá están las 4 estaciones muy definidas. Llegamos en septiembre y era la transición entre el sprint y el invierno. Entonces, fríísimo, cayendo nieve, era mi primera experiencia con nieve. Entonces, todo ese cambio fue así como que muy rápido. ¿Siempre en el mismo estado? ¿Qué estado vives? En Casper, Wyoming. Ajá, sí, eso bueno. Es muy al norte. Sí. Cuando llegamos a ese gimnasio, yo fui a pedir trabajo como promotor de la salud. O sea, mi intención era trabajar como en gimnasio de planta, como lo hice en el Arena Trek, o como entrenador personal. Pero allá, al menos en ese gimnasio, no funcionaba así. El fuerte de ellos era el CrossFit. Entonces ellos prácticamente me dijeron, sí, quiere trabajo, vaya a sacar el L1. El problema que tuve ahí fue la parte del lenguaje. Mi inglés todavía en ese momento no era muy bueno, y de allá te enseñan, usted tiene la opción de tomar el L1 en español o en inglés, pero yo la quise tomar en inglés, tuve que trabajar el triple porque... Perdón, voy a hacer un paréntesis así porque a veces nos escucha gente que no es tan crossfitera en este podcast. Okay. Entonces, el L1 es la certificación que CrossFit, es un curso que CrossFit hace de un fin de semana. Es el primer nivel. Primer nivel, correcto, para darte la opción de que puedas ser entrenador de CrossFit. Ser entrenador de CrossFit. Okay. Entonces, sin esa certificación no me daban trabajo, okay, a pesar de mis estudios acá y todo. Okay. Que es súper polémico, porque mucha gente dice que con 2 días no puedes llegar a ser entrenador, porque generalmente... ahora no me tengo ajá, exacto. Eso fue en septiembre cuando yo llegué a Estados Unidos. En diciembre tuve la ciudad más cercana para nosotros en Wyoming, es Denver, Colorado. Entonces fui a Denver. No sé si conoces a Matt Chan. Las generaciones más viejas van a conocer quién es Matt Chan. Yo soy de las generaciones viejas. Ok. Sí. Entonces él fue el que me dio el L1. Ajá. Yo ni siquiera tenía idea de quién era Matt Chan. Y él en ese momento eran los últimos años de competencia en los games que él estaba. Uh-huh. Entonces él era curioso porque él nos daba el L1 y en el lunch break él se iba a entrenar. Uh-huh. Y yo, ¿qué varas de más ir a entrenar cuando está haciendo esto? O sea, ¿para qué? Sí. Y ya después entendí que estaba en preparatoria para los games. Claro. Y supe que era un games athlete. Uh-huh. Pero yo ni sabía quién era en ese momento. Sí. Y además de eso, yo no sabía los nombres en inglés de Snatch, Clean and Jerk. Nada, yo no tenía conocimiento de los nombres. Okay. Entonces, eso fue un proceso muy difícil porque a pesar de que tuve la opción de tomarlo en español, me forcé a hacerlo en inglés porque al final yo voy a trabajarlo en inglés. Correcto. Y mis clientes van a hablar inglés. Uh-huh. Entonces, no tenía como lógica hacerlo en español cuando no lo iba a utilizar en español. Uh-huh. Entonces, saqué el L1 y en enero ya me dieron trabajo. Muy nervioso la primera clase, era un gimnasio muy grande, 20 personas en una clase y yo hablando un inglés muy pobre. Claro. Y básicamente fue como me inicié como coach. Pero ya habías sacado, sí pasaste el L1, ya tenías, sí, ya estabas immersed, digamos, al 100%, ya entendías lo que era CrossFit, ya estabas... Un poco, sí. Okay. Ya tenía una idea más amplia. ¿Todavía no sabías que querías ser atleta de CrossFit o ya lo practicabas? No, para nada. Okay. Yo no tenía... Me interesa llegar a ese punto. Yo quiero entender qué fue qué es el siguiente punto que te iba a preguntar, porque ya, bueno, ya conoces, en este punto ya estás viviendo en Estados Unidos, ya estás, uh-huh, ya tenés el Level 1, ya estás dando clases de CrossFit, pero todavía como que Jonathan todavía no sabe que él quiere competir en CrossFit, o ya en ese punto sí sabe. Yo quise, en cuanto a competencia, cuando yo llegué en septiembre, vi la competencia que ellos tenían, uh-huh, y mi goal era ellos la hacían cada septiembre, cada año. Mi meta era
hacer esa competencia en ese gimnasio. Me recuerdo muy bien que a los meses, en enero, febrero, marzo, por ahí, yo hice un workout y se me apagaron las luces, me tuvieron que poner oxígeno porque no sobreviví al workout. Y además estás... Y estoy a mucho más altura en Wyoming. Ajá. Entonces traté de clasificar para una competencia, de hecho, anterior, que era una competencia completamente básica de amateurs, y ni siquiera lo logré porque no tenía los movimientos, no sabía cómo hacerlos y mi condición aeróbica era completamente fatal. Entonces me pusieron oxígeno, me acuerdo, porque pass out y fue fatal. Yo nunca he llegado a ese punto, pero sí he tenido que vomitar y cosas que no tenemos que hablar en este momento. Ok, contanos un poco de cuáles son, ok, fast forward un par de años, ya estás totalmente immersed, metido en el mundo del CrossFit como competencia, me imagino que ya tu cardio subió, ya. Sí. En este momento, ¿cuándo fue el momento donde Jonathan Varela dijo, ok, señores, voy a tratar, porque de lo que entiendo, de lo que me decís, y lo que puedo percibir es que vos sos una persona que si toma una decisión es black or white, o sea, vas 100%, sí. ¿ok? Entonces, ¿cuándo dice Jonathan Varela, o se dice a él mismo, o no sé si lo comentó con su familia, es como, voy a tratar de clasificar a los Games, esto es lo que quiero hacer? Hace 6 años tuve la opción de ir a Carson, California, cuando los Games eran en Carson, y como espectador. Y me recuerdo muy bien que viendo a los atletas compitiendo, en ese año fue el año que hicieron Murph con el Way Best. Y sentado en el estadio le dije a mi esposa, yo quiero estar ahí parado como atleta un día. ¿Qué edad tenías? Eso fue hace 6 años. 2016 fue eso. En 2016. Okay, ajá, sí, exacto. Y yo le dije a mi esposa, yo voy a estar en el floor de competencia un día. Eso es lo que yo quiero. Okay. Ese día tomé esa decisión, hace 6 años. ¿Y qué sacrificio inmediatamente tomaste acción, me imagino? Y contarle a la gente, tal vez, no sé, tal vez nos está escuchando o nos va a escuchar una persona que está en esa misma posición, contarle un poco a la gente cuáles fueron los sacrificios o cuáles fueron los cambios que hiciste en ese momento después de haber tomado esa decisión. Como que es una pregunta compuesta la que te estoy diciendo, porque cuáles fueron los sacrificios y también me vas a decir como un menú o un guideline de lo que tiene que hacer en tu criterio una persona para llegar a donde vos llegaste. Sacrificios ninguno. Okay. Yo lo que lo hago con pasión, y para mí no es ningún sacrificio el comer bien, el ir a dormir temprano. Ese es mi estilo de vida y yo disfruto de eso. Okay. Yo siento que uno en la vida quema etapas. Cuando yo viví aquí, por ejemplo, porque viví de 0 a 30, 35 casi, quemé etapas de ir a salir con mis amigos tarde, de tomar, de la fiesta. Claro. Una vez que me casé, ese chip cambió un poco. En Estados Unidos, si usted no trabaja, no come. Allá no hay seguro social, la vida es un poco más exigente. Entonces me dediqué a trabajar y el gimnasio siempre ha sido como donde yo gasto, entre comillas, el tiempo, pero eso es lo que yo quiero hacer. Y es lo que me llena, es lo que me satisface. Entonces yo nunca he sacrificado como que decir tiempo con mi familia. Por supuesto que quisiera estar con mi familia más tiempo en vez de estar en el gimnasio entrenando. Pero ellos también me apoyan y saben que ese es mi estilo de vida y están acostumbrados a eso. Y no, para mí, igual, como te lo dije anteriormente, es un balance y yo voy a tratar de, aunque sea que llegue cansado ya tarde en la noche, 1 hora, pero va a ser 1 hora de calidad con mi familia. Contanos un día o sea, tal vez repasamos un día tuyo, o sea, vos para que tal vez la gente entienda cómo hablas mucho de balance en tu día. Entonces, tal vez sí, contanos un día un día preparándote para Games, más o menos cómo se ve para Jonathan. Tienes un gimnasio, ¿verdad? Tengo un gimnasio en Casper. Depende de la temporada, mi día cambia. Para los Games fue completamente diferente. Ahí sí tuve que cancelar clientes, explicarles que
era entrenarlos a ellos o entrenar yo para los games. Claro. Pero si usted tiene personas que lo apoyan, lo van a apoyar en las buenas y en las malas. Y ellos decidieron apoyarme y decirme, no, o sea, cancele mis sesiones, pongámosles pausa y en vez de entrenarme a mí, entrene usted. Eso lo tuve que hacer para los games por el volumen de entrenamiento de los games que requiere. Claro. Pero en un día normal, por ejemplo, ahora que estoy en off-season, yo me levanto, yo soy el dueño del gimnasio y el único entrenador en el gimnasio y el que limpia y el que... Zoila. Sí. Entonces, yo me levanto a las 5:30 de la mañana. Tengo clase a las 5:20. Tengo una ventaja de que el gimnasio, 2 ventajas. El gimnasio está cerca de la casa y no hay tráfico allá. Sí. Entonces llego en 5 minutos. Okay. Entonces no me tengo que levantar como 1 hora antes para llegar al gimnasio. Sí, entonces me levanto. Como aquí. Exacto. Que yo lo viví eso acá. Claro. Me levanto a las 5:20, llego al gimnasio, abro, yo hago la programación, hago todo. Coach, de 5:30 a 6:30, llego a la casa. Ya mis hijos se empiezan a levantar, entonces hago mi desayuno, le ayudo a mi hija con el desayuno que entra al kinder, le ayudo a mi esposa a alimentar el pequeñito, tenemos un bebé de 8 meses. A las 8 me voy porque tengo una clase a las 9 y me gusta preparar con tiempo cada clase, de que el gimnasio esté limpio antes de cada clase, todo esté arreglado. Si vamos a usar las bicicletas, que estén afuera, si vamos a usar los rowers, dependiendo del workout, que todo esté listo para el workout. Llego 1 hora antes, limpio. De clases de 9 a 10, de 10 a 12, ese tiempo nadie me lo toca, es el tiempo en que yo entreno. Tengo la opción de posiblemente de tener clientes, personal training y generar más plata, pero ese es mi tiempo y yo no negocio eso. Entonces entreno 2 horas de 9 a 10 en off-season. De 12 a 1 tengo clase. De 1 a 2 tengo personal training. De 2:30 a 3:30 entreno. Si estoy en on-season, si estoy off-season, por ejemplo, ahorita muchas veces lo que hago es moverme si tengo el tiempo o voy a recoger a mi hija al colegio, a la escuela. Tengo personal training a las 4, a las 5:30 tengo clase, termino mi día a las 6:30. Y de ahí me voy para la casa. Ajá. O sea, el gimnasio cierra a las 6:30, no tienes clases después de eso. No. Igual tengo la opción de poner una clase más, generar más dinero, sí. Pero el balance que le explico es, si pongo una clase más, es menos tiempo con mi familia. Y también yo quiero llegar a un punto donde yo disfrute mi trabajo y no me sienta obligado a ir a trabajar, o que me dé pereza o que me canse. Okay. Y necesito terminar a las 6:30 para tener ese balance también. Sí, claro. Buenísimo, sí, me queda claro, sí, definitivamente, bueno, yo soy partidario de eso también, a mí me gusta mucho yo ahorita también tengo un hijo de 6, casi 6 meses, entonces, yo básicamente el tiempo que estoy con él es el tiempo que estoy con él, el tiempo que estoy trabajando es el tiempo que estoy trabajando, y el tiempo que estoy entrenando es el tiempo que estoy entrenando, entonces, eso yo creo que es un mensaje muy importante que le das a la gente, porque hay mucha gente que dice, es que no tengo tiempo por esto. Siempre hay tiempo. El día tiene 24 horas. Exacto. La semana 7 y el mes 30, 31. Sí hay tiempo. Sí, usted hace el tiempo si usted quiere lograr algo, pero eso depende de usted. Nadie va a hacer tiempo por usted. Sí, estoy de acuerdo. Jonathan, quiero que le entremos un poquito a la parte de tu experiencia en los games. Okay, le voy a contar a la gente tal vez un poquito cuál fue mi primera impresión con vos. Porque yo creo que fue el Open, la primera vez que yo vi el nombre de Jonathan Varela, me parece que fue el Open de 2021 o... A ver, no me acuerdo, pero fue hace relativamente poco. Y yo me acuerdo que yo dije, me acuerdo porque fue un workout, había un workout, el del repeat de los... Estábamos en el Open, que el Open, para que la gente no sabe, es el primer paso para clasificar a Games, ¿verdad? Uh-huh. Y era el workout que era de los dumbbell snatches y burpee oxygen powers, que fue un repeat. Ah, ok, ya. Sí. No me acuerdo qué año fue, pero... Yo me acuerdo de ese workout. Sí. Me acuerdo perfecto que a mí me fue muy bien en ese workout. Lo mejoré como 3 minutos de la vez que lo había hecho en el 2015 o 16, no me acuerdo cuándo fue la primera vez que salió. Y empezaron a meter los
y era el primer workout de ese Open, me parece, o el primero o el segundo, pero creo que el primero. Y yo dije, madre, seguro me fue, sí, creo que estoy suficientemente confiado de que, y empecé nosotros aquí entre los atletas medio nos conocemos, madre, ¿cómo te fue? ¿Cómo te fue? Claro, claro. Iban entrando los cursos y dije, madre, seguro gané este workout, muy probablemente voy a quedar de primero en este workout. Y llevaba como 2 años de no ganar un workout en Costa Rica. Y me acuerdo que apareció tu nombre y me ganaste. Y yo dije, mae. ¿Y usted con cuántos años? Yo tengo 31 ahora, eso digamos que tenía 29, 30 por ahí tenía, porque eso no fue hace mucho. Y yo con 39, 40. Sí, por ahí. Y yo dije, mae, ¿quién es Jonathan Varela? O sea, ¿dónde salió este nombre? Y aquí, y te voy a ser muy honesto, la primera impresión es, esto tiene que ser un mae de algún lado que metió un workout. Sí, un spoiler. O, bueno, resulta, siguiente semana, no me acuerdo cuál era el workout, pero otra vez apareciste muy, muy cercano a los tiempos que teníamos. Y yo dije, pucha, ¿quién es este mae? Y entonces me metí a ver quién era, porque vos no ponías Judge, me parece, sino que ponías video. Entonces el video estaba y yo cliqué, mae, vi el video entero suyo para que sepa, mae, y todas las repeticiones, y me impresioné y dije, no, este mae de verdad está en estados. Y esa fue mi primera impresión, mi primera introducción. Yo dije, no, y ya en los siguientes Opens esperaba tu score, yo ya vi en el score de Jonathan, vamos a ver cómo le fue, y ahí fue un poco la introducción de Jonathan Varela como atleta al mundo de CrossFit en Costa Rica, que no te teníamos en el mapa hasta ese momento. Entonces, ¿por qué te cuento esto? Porque fast forward al año pasado y sos el tercer tico en clasificar a los Games. Con una particularidad, sos el segundo que no vive en Costa Rica. Sí, el otro es William sí, clasificó, y un caso muy diferente al tuyo, porque William sí toda la vida vivió en Estados Unidos, tengo entendido. Ok. De mamá o papá tico. Se fue y vivió allá. Y sí, él vive allá. No conozco a William personalmente, pero entiendo él vive allá desde hace muchos años. La otra es Marisol Umaña, sí. Y bueno, y Amalia, ¿verdad? Que es campeona mundial en división adaptada. Un paréntesis para Marisol, por si escucha esto, yo la entrenaba en Arena Trek. ¿En serio? Marisol, seguro se acuerda de mí. Sí, probablemente. No, Marisol es una gran persona. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? Quiero que nos contes un poco tu experiencia en Madison. O sea, ¿qué fue clasificar? ¿Qué se sintió? ¿Qué se sintió representar, llevar la bandera de Costa Rica en la ceremonia de introducción? En fin, contanos, quiero saber todos los detalles de tu experiencia como atleta representando a Costa Rica, porque fuiste solo vos en Madison, Wisconsin. A ver, mi personalidad es disfrutar un día a la vez, soy muy realista y también no me emociono mucho porque es el resultado del esfuerzo. Digamos, poniéndolo en CrossFit, y se lo comentaba esta mañana en el Meet at Train, si yo trabajo, digamos que tengo un movimiento que a mí me cuesta mucho, toes to bar, y empiezo yo a trabajar en eso y me hago más eficiente, usted nunca se va a hacer perfecto porque eso no existe, pero va a lograr cierta eficiencia en ese movimiento. ¿Por qué me voy a alegrar si puse el trabajo para eso? Entonces, para mí fue primero la clasificación. Nosotros terminamos el semifinals el domingo, que era el día límite para subir los workouts. Y el lunes, en el leaderboard, yo tenía que estar en el top 10 del mundo para ir a los Games y estaba de 11. Mi esposa me decía, tranquilo. Yo siempre vi el leaderboard en el domingo. Y yo dije, bueno, lo intenté. Estuvo cerca, un espacio afuera. Mejor que el año pasado. El año pasado fueron 6 o más espacios, no me acuerdo.
Entonces, lo que me dije fue, lo intenté y me estoy superando. O sea, Sí, cada día estoy más cerca. exacto, es avance. Es un avance. Entonces, me vi de 11. El lunes yo fui al gimnasio normal, estaba en coaching en la clase y de esa curiosidad que me dé, al mediodía me acuerdo, reviso el leaderboard y estaba de 10. Mi esposa me decía, tranquilo, tienen que revisar los scores, algo va a pasar y usted va a clasificar. Y yo yo nunca tuve ese pensamiento en mi cabeza. Yo pensé que ya eso iba a quedar así. Sí, además para no hacer falsas expectativas. Exacto. Sí, a mí no me gusta eso, no me gusta crear ese deseo. Uy, sí, tal vez eso va a cambiar, porque si lo que pasa con eso es que uno se frustra si usted tiene expectativas que no logra. Y al mediodía estaba de 10. Y me acuerdo que todo el mundo gritó y fue una alegría inmensa. Y yo completamente serio, yo no me alegré, no reí, no nada, porque había la posibilidad de que alguien, cuando usted le modifican el score, usted tiene derecho de apelar. Y yo pensaba que alguien va a apelar y le van a devolver el tiempo o el weight o lo que sea. Entonces eso va a cambiar también. Y nos habían dicho de que el leaderboard, el real, iba a estar en una semana. Entonces yo me dije personalmente, yo me voy a alegrar el día en que yo reciba un correo de CrossFit diciendo que gracias a mi participación, bla, 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 clasifiqué a los CrossFit Games. Ese día va a ser real. Que me parece válido, ese es el día que es real, ¿verdad? Y efectivamente, el día que recibí... bueno, el leaderboard nunca cambió. Yo quedé 10 y no cambiaba, martes, miércoles, jueves. Y esa ansiedad... Todos los días lo revisaste. Todos los días revisaba. Sí. Supuestamente para el viernes era el formal leaderboard. Y no lo pasaron porque se atrasaron en la revisión. Entonces, creo que el lunes, martes, y yo reseteaba el correo cada hora para tener el mail de CrossFit. Y me acuerdo que un lunes, martes, lo revisé un día a las 12, porque fue cuando terminé con un cliente. No tenía clase a las 12, entonces me senté en la compu y recibí un correo de CrossFit. Ahí sí te regresaste. Y lo abrí. Y decía, based on your performance, you are qualified to the CrossFit Games 2022. Y ese día, I was like, okay, now it's real. Ahora sí es real. Ese día sí te alegraste, me imagino. Sí y no. No. Me alegré, ok. Ahora, lo que tengo que hacer es ese balance de entrenar fuerte para los Games y no lesionarme. Porque nada hago con clasificar a los Games y no participar por una lesión. Claro. Entonces me mantuve muy cauteloso en cuanto a, ok, recibí el email, estoy dentro, pero yo quiero participar. Entonces siempre era ese miedo de lesionarse, de que sí, está bien, me dan el gear y todo, pero no voy a poder participar porque me disloqué un hombro, no sé, cualquier lesión. Que es un riesgo siempre. Y ese es un riesgo que usted siempre va a correr, especialmente a ese nivel. Que usted tiene que entrenar tan fuerte, especialmente antes de los Games, y el volumen de Mayhem incrementó en yo podría decir un 40% como preparación a los Games. Ok, esa es la siguiente pregunta. Ya más básicamente lo tocaste. ¿Entrenás con CrossFit Mayhem? Para la gente que no sabe, bueno, con Mayhem Athlete, creo que se llama el programa, ¿verdad? Mayhem Athlete. La gente que no sabe, esa es la programación de Rich Froning, que es un atleta famoso en CrossFit, ha ganado los Games 4 veces y es de los greatest of all times, digamos, de los atletas más buenos que tiene CrossFit en su historia. Tengo entendido, me dicen la gente de Duer que te fue a ver, que Froning estuvo súper pendiente de vos durante todo el proceso. Entiendo, hiciste un campamento antes de los Games, ahí fuiste. Contanos un poco de la experiencia de entrenar con él y de la experiencia de ser un Mayhem Athlete, básicamente. Eso fue un preámbulo a los Games. Y en un momento me dije, puña, si no llego a los Games, al menos tuve la experiencia de entrenar con Froning. Eso fue algo que me dije en algún momento. Si me lesiono, si algo pasa, esto va a compensar un poco el no haber ido a los Games. Porque era un campamento que no era abierto para la gente, era solo para para Atlas Games. Ok, que había gente que había clasificado a los Games. Y
de la programación de ellos. Y no era solo de Masters o Teenagers. Estaban... nos dijeron que 25 atletas entre nosotros de Masters, Teenagers, Cara Web, o sea, Teams, habían 25 atletas que iban a los Games ese fin de semana. Entonces, fue increíble. Tuve el placer de conocer a Froning y se lo dije a él personalmente, lo compartía también en la mañana. Para mí, algo que tiene un verdadero atleta es la humildad que tiene que ir en medio también del performance que tiene el atleta. Y eso lo hace un atleta completo. Lo hace una persona, que eso nunca se debe de olvidar. Al final yo me considero igual que todos, no soy más ni menos que nadie. Logré llegar a los Games, pero eso no me hace creerme más o subirme el ego para nada. O sea, al contrario, eso me ayudó más bien a poner pies en tierra y saber que yo soy uno más, que hice un esfuerzo adicional y que pagó el hard work pays off. Okay. Lo cual, interesante que llegas a eso, quería tocar un poco con ese tema. Después de haber clasificado a los Games, la vida de Jonathan, por lo que veo, no cambió en nada. O sea, la vida tuya personal sigue siendo el mismo Jonathan de antes de los Games. Ahora, al nivel máster, sí se te han abierto algunas otras puertas, no sé, en temas de patrocinios o en temas de tal vez ya tu nombre es un poco más conocido aquí en el medio local definitivamente, no sé si donde vivís también, no sé si sentís, entendiendo que sos la misma persona y que siempre vas a mantener la humildad, que el hecho de que ya fuiste a los Games, ahora la gente tal vez... Porque así funciona esto, o sea, digamos, obviamente esto es un tema, termina siendo un negocio, entonces al final vos ya sos un poco más atractivo para las marcas porque claro, ya tenés más visibilidad, porque ya fuiste a los Games. No sé si algo en ese sentido, tal vez como business wise o de tipo trabajo, no sé si ahora la gente te busca más en tu gimnasio porque ya tenés un poco más de nombre, no sé si has sentido que el hecho que ya fuiste a los Games cambió algo de esa parte de tu vida. En cuanto a patrocinios, sí, lo que pasó ahí fue que yo antes de clasificar a los Games, yo no tenía social media, por eso nadie sabía quién era. Sí, por eso me tuve que meter a YouTube, meter tu nombre y ver a dónde encontrar. Soy old school con eso, que okay, a mí no me gusta la exposición, créanlo o no, soy una persona muy tímida, muy introvertida. Y no me gustaba nada de eso y yo no quería llamar la atención con eso hasta que realmente lograra algo. Hay atletas que lo que les gusta es llamar la atención sin lograr nada y está bien, si eso es lo que quieren, perfecto. Y no es que yo quiera llamar la atención ahora que llegué a los Games, pero para mí fue importante que la gente supiera por el esfuerzo que me llevó y por representar a mi país también. Claro. Entonces, por eso la exposición después. Sí, pero ¿y has conseguido más patrocinios? A raíz de eso. A raíz de los CrossFit Games fue muy interesante porque fue un antes y un después. Si usted no clasifica o no ha llegado a los Games, yo no era nadie. Una vez que clasifiqué, ya era el atleta, el que va a los Games, el CrossFit Games Athlete. Entonces sí se comunicaron conmigo, me llamaron. Me ofrecían, quiere andar estos grips, quiere usar esta línea de ropa, quiere usar todo esto por la exposición que uno les da. Entonces, porque termina siendo un negocio. Al final ya van a haber más ojos encima tuyo. Exacto. Porque ya, como vos decís, ya tenés un poco más de plataforma. Exacto. Ya uno se da a conocer, ya crea un nombre y ya sí, las empresas básicamente fue las que empezaron a buscar. Okay. Entonces, esa parte eso sí cambió. Se ha sentido un cambio. Sí, claro. Interesante, sí, yo más o menos me lo hubiera imaginado que así hubiera sido. Sí. Porque generalmente, digamos, es igual con todo el mundo. En el caso tuyo mantuviste un círculo cerrado, de lo que tengo entendido, no tenías social media, no tenías esto, entonces era difícil como tener acceso a lo que estabas haciendo. Sí. Y una vez ya vas a los Games, abrís un social media, que ahorita me vas a dar ahorita, y aquí lo editamos para que la gente te encuentre también, me imagino que van a querer seguirte.
En fin, entonces, interesante que sí esa parte tuya cambió. Entiendo la parte de cómo vos te sentís y todo, no cambió, vas a seguir siendo el mismo. Para nada. De hecho, después de los games, mis clientes no son atletas de alto rendimiento, son mamás, enfermeras que quieren sentirse bien, que quieren hacer ejercicio. Y de hecho, en mi gimnasio, parte de la programación es de que los sábados siempre es un team workout y yo me pongo con ellos y hago team con cualquiera. Claro. Porque la semana siguiente de los games. Porque para mí es importante que ellos sientan de que no solo porque fui a los games ya no voy a entrenar con ellos, claro, ya me voy a creer más. No, a la semana siguiente, al sábado siguiente, yo ya estaba entrenando con ellos. Porque para mí eso es importante que ellos perciban eso. Claro. Jonathan, quería tocar un tema que vos te buscaron personas para tal vez un poco más competitivas. ¿Cambió el perfil de la gente que entrenabas a raíz de que fuiste a los games o no? O sea, digamos, tal vez lo pienso porque como tal vez la gente dice, no, este mae sí es de verdad, o este mae sí entrena duro, quiero entrenar con él, o seguís teniendo más o menos el mismo perfil de alumno en tu gimnasio. Lo que sucede es que Casperdon, la ciudad donde yo vivo, es pequeña. Okay. Es más de gente tradicional. No hay así como mucho atleta competitivo o personas jóvenes que quieran llegar a los games y todo eso, como sucede aquí, como he percibido aquí desde que llegué. Y allá lo hacen más por salud. Entonces, de hecho, es una línea que yo tengo que manejar porque puede ser algo más bien que me perjudique. Porque al ver un atleta dando el rendimiento, ellos creen que van a entrenar como yo lo hago y que van a tener que entrenar durísimo como yo lo hago, como me ven entrenando. Entonces tengo que manejar ese balance de, o sea, yo tengo que hacer el scale para usted y vamos a empezar así y no tiene que hacer el workout que dice en la pizarra, lo vamos a modificar. Entonces tengo que manejar ese balance de que por ser un atleta de alto rendimiento no significa que tiene que entrenar como yo o que yo lo voy a exigir al máximo. Entonces la gente también se puede asustar con eso, pero ya una vez que llegan y me dan la oportunidad de entrenarlo, se dan cuenta de que depende del nivel de donde estén, así vamos a empezar. Okay. Ya se terminó el tiempo, pero quiero que lo extendamos un poquito porque hay dos temas que quería tocar rápidamente. El primero, Jonathan, ¿cuál es tu posición o tu opinión acerca de todo el tema porque te vi como con ganas de entrar a ese tema y quiero que lo toquemos, no lo quiero dejar pasar, con el tema de los level ones, con el tema del coaching, me interesa más porque tenés un gimnasio y aquí hay muchísima gente que parte de lo que no le gusta del CrossFit en Costa Rica y porque el CrossFit, y me imagino que esto es global, y porque el CrossFit, y parte de la razón porque el CrossFit tal vez no es, o lo que le critican más al CrossFit es el proceso de llegar a ser entrenador. Uh-huh. ¿Por qué? Porque es un fin de semana, son 2 días y vaya entrene. Y es un examen que realmente no es tan difícil de pasar. Uh-huh. Entonces, quiero tu opinión sobre ese tema. Ok. Yo soy muy directo uh-huh. y voy a dar mi opinión personal. ¿Sí? Y esta opinión la tengo incluso antes de empezar a hacer CrossFit, cuando saqué la promoción de la salud en la UNA. Uh-huh. Aquí y en Estados Unidos y en cualquier parte del mundo, cualquiera puede ser entrenador. Solo porque usted ha hecho pesas por 10 años, ya eso lo convierte en un entrenador. Solo porque usted es amigo del dueño del entrenador, ya eso lo convierte en entrenador. Yo fui a la universidad formal y estudié 2 años. Llevé mi biomecánica, anatomía, fisiología del ejercicio, rehabilitación cardíaca. Yo puedo atender cualquier tipo de población por el estudio que tuve. Y aparte de eso, después de la Universidad Nacional he llevado otros estudios en Estados Unidos para seguirme actualizando. Yo no estoy de acuerdo de que con un L1 una persona esté de entrenador. No sabe nada de anatomía, no sabe de origen, inserción del músculo, no sabe si le llega a una persona con diabetes, cómo trabajarla, una persona con hipertensión. No es lo mismo trabajar a una persona que trabaje en una oficina sentado todo el día a una persona que camine todo el día. O sea, al final de cuentas, nosotros prescribimos ejercicio.
de la misma forma en que un doctor prescribe medicinas. Si un doctor a mí me prescribe una medicina errónea, puede causarme un daño muy grande. Si una persona le prescribe un entrenador un ejercicio erróneo o mucho volumen de entrenamiento, le puede causar el mismo daño o peor. Entonces, yo creo, y yo luché por eso en algún momento cuando yo estuve acá, de que se debe de formalizar más al entrenador y tomarlo más en serio. Y de que haya un colegio, como existe el colegio de periodistas, sí, el colegio de abogados, que usted esté debidamente registrado, porque al final y al cabo, mi profesión, yo vivo de esta profesión. Si yo estudio y yo considero y tengo la experiencia de que yo puedo cobrarle a usted en un personal training $100, por ejemplo, pero resulta que usted cobra 5,000 colones, ¿a quién van a escoger? Sí, claro. Pero eso, ahí ya estamos hablando también de la educación que la persona tiene que tener. La persona no se educa para escoger un entrenador, no lee el currículum, la experiencia que tiene y va a escoger solo porque es barato. Entonces, es un tema muy complejo ahí. Bueno, y me parece que más claro imposible. Y es parte de la crítica, porque ahí diste 2 o 3 temas que suceden mucho aquí en Costa Rica. Aquí, por ejemplo, si soy bueno en CrossFit, inmediatamente soy entrenador. Ajá. O sea, digamos, así empezó. Si soy de los atletas RX del gimnasio, ya, y tengo Level 1, ya tengo para ser entrenador. Y a veces llega gente, digamos, que dice, ve, tengo una lesión de rodilla y no tengo idea cómo modificar el movimiento para... En fin, sí, eso es un punto importante y yo también comparto un poco lo que vos decís. Jonathan, para ir terminando ya y cerrando, ¿qué sigue para Jonathan? ¿Cuáles son los planes a mediano plazo, a largo plazo, a corto plazo? Estás en Costa Rica ahorita, me imagino vas de vuelta para Estados Unidos, ¿querés volver a clasificar? ¿Que tenés la intención de volver a los Games? ¿Qué sigue para Jonathan? Yo voy a una etapa a la vez. Ahorita lo más próximo que tengo es por la clasificación que tuve a los Games. Me invitaron directamente a una competencia en Mayhem, en Cookville, de Legends, la que clasificó Chicho. Entonces me tiene muy contento de que otro tico vaya a estar ahí también conmigo. Okay. Y eso sería en diciembre. Okay. Después de eso, mi mayor competencia sería el Open y nada más. Y ahí vas paso a paso. Exacto. Bueno, buenísimo. De parte de toda la comunidad de CrossFit aquí en Costa Rica, la verdad que para nosotros siempre ver la bandera de Costa Rica es un orgullo. Entonces quiero felicitarte porque realmente cumpliste un sueño que muchos de nosotros tuvimos en algún momento o tenemos o tienen, porque viene una generación de atletas importante ahora de que tienen entre 16 y 21 años aquí en Costa Rica, que la intención es que tratar de potenciarlos a ellos. Para los que llevamos un poquito más de tiempo aquí también, que ya tal vez estamos pensando en máster, yo tengo 31 años, la idea mía es, ya yo creo que he soltado un poco la idea de ir al Open y ya estoy un poco más enfocado entre unos años ir en máster. Entonces, para todos la comunidad fue muy bonito ver la bandera y creo que nos representa muy bien. Entonces quería, de parte de todos, sé que estoy hablando por un montón de gente, felicitarte y ojalá te sigamos viendo. Ojalá que cuando estés aquí podamos seguir haciendo este tipo de cosas. Y quiero terminar, no sé, la gente dónde te encuentra, tal vez tenés perfil de Instagram, y aquí la edición de Duer nos va a ayudar a ponerlo, pero siempre me gusta que la persona se termine despidiendo del podcast hablando un poco de dónde lo puede encontrar. Bueno, primero quiero agradecer por esas palabras, quiero agradecerle a todos por el apoyo, aunque estaban en Madison, los mensajes, yo trataba de responderlos uno por uno. Uno siempre tiene que ser agradecido y si la gente se toma el tiempo para decirle unas palabras de motivación a uno, para mí era muy importante el responder con algo simple, aunque sea, pero responder y saber que estaba al pendiente de todos. Entonces, no quiero dejar pasar las gracias a todos por el apoyo. Fue un orgullo cuando me dieron la bandera. Eso fue el jueves al mediodía cuando se hizo el acto inaugural y a uno lo llamaban para que recogiera la bandera de su respectivo país
y estaba el nombre de Costa Rica ahí. Para mí fue eso increíble, fue un orgullo y espero no ser el único tico ni el último que llegue. No importa quién va primero o cuarto o de número 20, lo importante es que apoyar al costarricense que vaya. Al final es una sola bandera y lo tenemos que apoyar al máximo. Tu Instagram. Instagram y Facebook tienen bajo el mismo perfil, el nombre es Jonathan Varela CR. @Jonathan Varela CR. Ajá. Ok. ¿Y tu gimnasio? Por si alguna vez alguien pasa por Wyoming. Claro. Mi gimnasio, de hecho, para comentarlo rápidamente, se llama Cura Fit y Cura es un nombre indígena de los Malecus. Okay. Y se lo hice en honor al tener mi tierra siempre presente allá. Okay. Y representa un dios puma que ellos tienen y que a la vez ese puma representa fuerza, fortaleza y valores que uno hace al entrenar. Entonces quise ponerle un nombre indígena que para mí ellos son muy importantes y rendirle una clase como de honor a ellos. Okay. Y se llama Cura Fit, con K. @CuraFit. Ajá. Ok. Bueno, y ya saben, Jonathan, muchas gracias. No, muchas gracias a vos, pura vida. Estamos. Pura vida. Si te gustó este podcast y querés ver más contenido de este tipo, no olvides seguirnos en la plataforma de tu preferencia.